Y ahora vamos a hablar de ese mineral. De verdad que es sorprendente, bueno, uno de los grandes del periodismo, de la escritura, del reporterismo, uno de esa generación mítica, ¿no? Mira, a Alberto Vázquez Figueroa siempre le han dado palos y siempre le criticaban, claro, lógico, porque vendía mucho. Y eso, ya sabéis que en este libro es pecado mortal, en este libro que es España, es pecado mortal, ¿no? Curioso porque él hacía bestseller tras bestseller, pero al mismo tiempo era un tipo, en fin, que vivió en África, en América, que atravesó desiertos, nos lo contó en novelas como Tuareg, Cienfuegos, en fin, un sinfín de historias, un sinfín de cosas. Pero ahora viene con una que a mí me parece un salto mortal. ¿Tú habías oído hablar del coltán, Juanje? Yo, en mi vida. No, es que yo igual. Antes de ver a Alberto hablando de su libro en el programa de Fernando Sánchez Dragó hace un tiempo, yo no lo había oído. Santi, que es el que más sabe sin duda de este equipo, el que siempre está al tanto de todo, tampoco tenía el término claro. Es curioso porque luego he hablado con algunos amigos y dicen, sí, yo ya sabía, pero como a posteriori, no es fácil. Y resulta que es un mineral, un material azul, que llevamos en todo, en los MP3, en los ordenadores, en estas pantallas planas que, mira, toco así, ¿eh? Eso está regido por el coltán, el nuevo material milagroso. Pero dicen que está cobrándose muchas vidas y muchas guerras. Por favor, yo creo que hay que escuchar al maestro. Don Alberto Vázquez Figueroa. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en la antena de la SER en Milenio 3. Estamos bebiéndonos tu libro, página a página. Pero oye, la primera pregunta es lógica, ¿no? Esto del coltán no forma parte ni mucho menos de la trama de la novela a nivel de invención, sino que es una realidad. Eso es verdad. Todo lo que se cuenta ahí sobre el coltán es verdad. Sin coltán no funcionan los teléfonos móviles, no funcionan los ordenadores personales de pantalla plana, no funcionan los televisores de pantalla plana. Hoy en día no funcionarían los aviones porque llevan un GPS que lleva coltán. El coltán es hoy en día el mineral o el metal. Bueno, el coltán es columbita tantalita o tantalio. La columbita no sirve para nada, pero el tantalio es un mineral, es un metal infinitamente mejor conductor de la electricidad que el cobre, mucho más resistente al calor y además no se oxida con nada. Entonces, desde hace unos 20 años que se descubrieron las posibilidades mágicas de este mineral o de este metal, fue cuando realmente los teléfonos móviles, aquellos que conocíamos que era una especie de ladrillo que llevaba con una mochila y todas esas cosas, pues pasaron a lo que es hoy. Y como digo, los televisores y los ordenadores personales que tenían aquella barrigota tremenda, pues son de pantalla plana. Pero normalmente casi nadie, es curioso que estamos organizando un mundo futuro, un mundo basado en eso, en la telefonía móvil, los televisores, los ordenadores, las satélites artificiales, las armas dirigidas, con un mineral que cualquier día puede acabarse, porque hay que tener en cuenta que el 80% del mineral del coltán está en el Congo. Hay un 10% en Australia y otro 10% repartido entre Brasil, Tailandia y algunos sitios otros. Y no se ha encontrado más. Entonces, todas las guerras que hace años que nos vienen diciendo que había en África, de los Tutsi contra los Hutus, de las guerras civiles, las guerras racistas, que ya han costado más de 4 millones de muertos, es todo por el control del coltán, que hoy en día pues empieza a ser casi más importante que el petróleo. Alberto, tú en el libro, y yo desde luego no voy a desvelar la trama, ¿no? Pero describes, como siempre, con precisión, ¿no? Y a veces hasta un poco da asfixia cómo trabajan y en qué condiciones en esas minas. Yo no sé también si hay pluma de escritor o es que de verdad las condiciones de vida y de muerte de muchos niños, por ejemplo, recogiendo por unos conductos, intentando llegar al coltán, ¿eso está pasando realmente? Pues sí, también está pasando que, sin querer hacer publicidad, te diré que justamente esta semana ha salido a la venta, o creo que sale a la venta, un número de la revista Geo, donde hay más de 20 o 30 fotografías tomadas en el sitio
de eso, de cómo se recoge el coltán, de cómo son los niños lo que cogen, cómo mueren ahí, cómo hay un tráfico de niños para sacar ese coltán, porque se tienen que meter entre unas grietas y a veces se derrumba todo aquello y se viene abajo. Es una esclavitud del siglo XXI, y sobre todo lo peor es que son casi todos ellos niños de entre 8 y 15 años. Y niños que son mucho más diestros para meterse por esos conductos. Sí, porque es como hay unas grietas entre las rocas y ahí está la tierra esa. El coltán viene en unas piedrecitas pequeñas que están en tierra, o sea, no es una mina como pudiera ser una mina de oro o de cobre, que tú vas cavando la mina y vas encontrando una veta. No, esto está en piedrecitas en que están juntas, son verdosas sobre la tierra. Son verdosas, y eso es el coltán, y ahí es la mezcla de las dos, columbita tantalita. La columbita, como digo, se desprecia, y bueno, el precio que está el coltán consiguiendo hoy en el mundo es pues muchísimo más valioso que el oro, infinitamente más valioso que el oro. Pues Alberto, mira qué curioso, porque hace poco, precisamente hablando de tu libro y de que queríamos entrevistarte, hablaba con varios especialistas en información, algunos de ellos especialistas en servicios secretos, alguna persona que era de un partido político, en fin, gente de lo más diversa y más o menos, que atiende, ¿no?, a las noticias. Y ya todo el mundo empezaba a saber lo que era el coltán y sus problemas, ¿no?, y lo que podía traer. Yo creo que mucho es porque han leído el libro y te han visto en algunas entrevistas comentándolo. ¿Y esos problemas cuáles son? Que muchas de las grandes compañías incluso, están en una batalla interna por hacerse con el poder de ese oro azul, ¿no? Claro, hay una cosa muy evidente. El petróleo hoy en día ya no lo puede controlar nadie. El petróleo hay en todas partes. Y además hay una reserva enorme, pese a lo que se diga en el mundo, hay reservas gigantescas. Yo recuerdo que en el año 75, cuando la primera gran crisis del petróleo, los super sabios del Club de Roma dijeron que en el 2004 ya no quedaría ni gota de petróleo en el mundo, porque no quedaban más que 1.000 millones de barriles de reserva. Yo en ese momento escribí un libro, se llamaba Marea Negra, dije que es una estupidez, que petróleo había en el mundo hasta aburrir a las ovejas durante 200 o 300 años. Me dijeron que estaba loco. Pero pasó el 2004, hemos gastado todo el petróleo que nos ha dado la gana, y hoy en día las reservas comprobadas de petróleo en el mundo son 8.000 millones de barriles, o sea, 8 veces más que entonces. Entonces ya las grandes empresas americanas y de todos los países, las grandes potencias, se dan cuenta que el petróleo no lo pueden comprobar, no lo pueden controlar. Petróleo hay en Rusia, hay en China poco, pero hay en Brasil, hay en México, hay en Estados Unidos, en todas partes, en Arabia, en Irak. Pero el que controle el coltán controlará todas las telecomunicaciones. No se podrá hacer un teléfono móvil, ni un ordenador, ni un satélite artificial, ni una tarjeta teledirigida, si no tienen coltán. Y eso es lo más importante, es controlar algo. Por eso hay grandes empresas americanas, entre ellas la empresa que promovió la guerra de Irak, que está invirtiendo y que ha ganado tantísimos miles de millones con la empresa propiedad del principal accionista, el vicepresidente Dick Cheney, está ahora invirtiendo miles de millones para hacerse con el control mundial del coltán, y ese día pues nos tendrá todos trincados. ¿Y cuánto coltán hay, Alberto? Pues no se sabe, pero ya te digo, se calcula que el 80% está ahí. Yo lo sé porque yo he vivido 21 años en África y parte de ella en esa parte. Incluso ahí, que es donde está precisamente la zona de los Montes Virunga, que por eso están muriendo, que es la mayor reserva del mundo de gorilas, por eso también están matando a las gorilas, porque están en la zona del coltán. Y ahí recuerdo que hace muchos años tuve un susto que me dio un macho de gorila, que todavía me salió a 4 metros, 5 metros de distancia, y todavía me estoy acordando del pánico que pasé. Entonces yo, una de las veces últimas esta de África, empecé a oír hablar de eso, y que había ahí muchos niños esclavos y que llevaban a los niños allí, que sacaban esas cosas, y yo decía, ¿eso qué es? Y entonces empezaron a explicarme, y bueno, uno al fin y al cabo ha sido 30 y tantos años periodista, y vi que ahí había pues una noticia, y empecé a tirar del hilo, empecé a preguntar, empecé a llamar gente que conozco en todo el mundo, y me dijeron, pues sí, efectivamente,
esto es así, lo que pasa es que se mantiene muy callado, porque a nadie le interesa que eso se sepa. Los fabricantes de los ordenadores personales y de los teléfonos móviles no les interesa que se sepa, que la gente sepa que el teléfono que tiene en la mano a lo mejor le ha costado la vida a 2 niños. Pero ¿cuándo aparece realmente en la vida cotidiana? Dices que hay un gran cambio. En cierto momento de la historia, cuando se dan cuenta algunos ingenieros que el coltán puede cambiar el mundo. ¿Esto sí. ¿Cuándo ocurre? Ahora unos 20 o 25 años. El tantalio, que viene precisamente, su nombre viene de tántalo, porque rechaza el agua, es el único metal que rechaza el agua, y viene el nombre dado del famoso suplicio de Tántalo, aquel que cometió el pecado y luego lo condenaron a que no podía beber, por eso se llama tantalio. Pues hace 20 años, alguien, o 20 y tantos años, antes alguien, pues los científicos están siempre investigando, y alguien debió decir, coño, pues este tantalio que aquí, que nadie le ha hecho maldito el caso desde el, no sé, el 1800 y tanto, que fue cuando se descubrió que existía, pero vamos, una de esas cosas que existen ahí, que nadie le hace mucho caso, de repente alguien debió darse cuenta y dice, pero este es un superconductor, el más superconductor del mundo. Entonces digo, bueno, solo hay un metal que le puede hacer un poco la competencia, que es el paladio, que es lo que nosotros a veces conocemos como oro blanco, pero desde luego ni remotamente tiene las propiedades, como le llaman esto, del metal mágico. Ahora, ¿quién demonios se dio cuenta hace 20 o 20 y pico años que con eso podía disminuir y convertir en minúsculas unas conexiones? Te encuentras, por ejemplo, si tú tienes un cable de cobre para una conducción dentro de un teléfono móvil o de cualquier cosa, para conducir la misma electricidad, un cable de tantalio es como 100 veces más fino. 100 veces más fino. Eso reduce todo el espacio. ¿Y tú has visto coltán, Alberto? ¿Has tenido lo que es la piedra original y tiene ese resplandor azul apagado? Sí, claro, pero además es una piedrecita de nada, que la ves y no le hace ni pajolero caso, es del tamaño de una uña, un poquito así. No sé, supongo que en mi época de vivir por el Congo, por esa zona que viví mucho, habré paseado montones de veces por encima del coltán en mi época de vivir en África, y desde luego nunca se me ocurrió, como si tú vas mañana por el campo y ves una piedrita, pasa por encima de la vez y viene de repente uno de estos sabios que siempre hay, y que de repente esto es maravilloso, pues bendito sea Dios, mientras no llegue un momento en que se agote. Por eso ahora mismo, cada vez que hay un teléfono móvil, inmediatamente lo llevan a Canadá, lo primero que hacen es quitarle el coltán, intentar recuperar el coltán. Mucha gente joven esta noche también se va a enterar de lo que es el coltán. Podéis acudir a este libro porque además hay documentación, hay informes, se cuenta qué se sabe de este mineral y luego está engarzado en una trama que podría ser, como ocurre en muchas novelas de Alberto, perfectamente real, podría darse exactamente así. Y, en fin, Alberto, que seguimos leyendo tu libro, que estamos fascinados y que a ver si un día podemos entrevistarte para contar anécdotas y vivencias de un periodista, que siempre uno lo es, y un gran escritor. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. 2:27. Podéis opinar, claro que sí. 7640, palabra clave milenio, porque ¿qué es esto del coltán? ¿Qué ha dejado en las ondas el amigo Vázquez Figueroa? Por cierto, dejadme que lo diga, hay gente que tiene un brillo especial, ¿verdad? Decía Jeremy Martínez, nuestro piloto de la nave del misterio, que en fin, lo dice ahora, ¿cómo lo cuenta el amigo Alberto Vázquez Figueroa? Yo creo que casi un centenar de libros, por ahí andará, aventurero donde los haya, repito, criticado a muerte muchas veces porque, claro, tenía el pecado de vender, de que a la gente le gustase lo que le escribía y cómo escribía. ¿Qué tipo más especial, qué brillo tiene, cómo lo cuenta? Nuestra admiración para el aventurero, mítico reportero de televisión española, Alberto Vázquez Figueroa. Ahora bien, lo que nos deja aquí es un problema, ¿no creéis, Santi, Juanje? El coltán. Vaya mundo lo que ha contado, minas donde los niños se matan, guerras de estrategia y el oro azul. ¿Qué os ha parecido? Hombre, a mí nos deja realmente una maravilla, en el sentido de una
algo maldito para el Congo, que es un país maldito, pero a nivel periodístico nos ha dejado una perla, en el sentido de decir, oye, azul. Me dan ganas de irme al Congo, investigar el tema a fondo, saber qué es esto, hablar, bueno, tengo la suerte de que tengo muchos químicos a los que consultar, y además muy apegados a mí, pero no, mañana estoy cogiendo el teléfono y me estoy informando de exactamente qué es el coltán y para qué sirve, pero mañana sin falta. Y me parece increíble, o sea, cómo toda la economía moderna que se basa en las telecomunicaciones, toda ella, y todas las nuevas tecnologías y todo el dinero que se ha montado con esto, y la telefonía en un móvil y tal, y la famosa... el mundo, Juanje. Efectivamente, y nunca hemos ido a hablar de ello, ¿eh? Jamás. Ahí. Y es lo más increíble, o sea, ese misterio que yo no entiendo. Santi, te doy la palabra nada más de tiempo, que tú de conspiraciones sabes 1000 veces más que yo. Pero acabas de dar la clave, Juan. Pues ¿Cómo nadie sabía lo que era el coltán? Claro. Y está dentro de esto, del portátil de Santi, de este mando, mira, de este mando que suena así, claro, de este ratón, o sea, está dentro de todo el coltán, para que sea cada vez más reducido. A veces 100 veces menos superficie que el cobre. Pues fíjate que cuando hace unas semanas me comentabas este asunto y compartíamos nuestra sorpresa mutua al oír hablar de esto, a mí me quedó un resquemor que era eso, es decir, ¿y por qué si esto es tan importante? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de ello? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de esos niños esclavizados? ¿Por qué nunca habíamos oído hablar de esa economía sumergida de la guerra, muy parecida a la de los diamantes de sangre, que también se hicieron célebres en las guerras de África? Muy bien esa línea, sí señor. Y empecé a investigar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y me encontré con una serie de historias que ya entraban más dentro de lo mío, más dentro de la conspiración. Y es que se hablaba de que importantísimas compañías, que por razones de mi estabilidad legal no voy a citar, pero muy grandes, de las más grandes del planeta en los sectores tecnológicos, habían hecho valer su capacidad como grandísimos anunciantes en los medios de comunicación para que no se publicasen, no se difundiesen historias sobre el coltán. Hay empresas, también lo digo, porque es justo y hay que dar al César lo que es del César, que por razones éticas han firmado compromisos y así lo han declarado de no comprar coltán africano. Ya ahora mismo. Ya ahora mismo, es decir, hay empresas que han hecho declaraciones éticas y pueden demostrarlo. Pero el 80% está en el Congo. Efectivamente. Y perdona que dude de ellas, ¿eh? Sí, yo también. Perdona que dude de ellas, bueno, porque si eso hace igual que los famosos diamantes de sangre que he visto en la película, efectivamente. O sea, el que hace la ley hace la trampa, se da la vuelta, se compra por otro lado y listo, ¿eh? Pero yo creo que esa línea es interesante, sobre todo a partir de ahora, que yo creo que empezará a hablarse y mucho de algo que he descubierto que efectivamente en un futuro no muy lejano puede ser más importante que el petróleo y tan importante como otro recurso que generará muchos conflictos en el futuro, que es el agua. El coltán dentro de nuestros aparatos. Claro, a todos nos gusta tener el móvil más pequeño, el MP3 más fino, la pantalla plana más plana, y al final dentro de eso hay muchas historias, pero es que no sé, nadie sabía, por lo menos. Y además yo lo he notado, incluso en círculos de gente que sabe, que tiene que saber. La anécdota que ha contado Alberto Fernández Figueroa es brutal. En una comisión uno sabe de qué va y resulta que está dentro de toda nuestra tecnología, y todos sabemos, Santi, Juanje, y lo sabéis vosotros, amigos de Milenio 3, si os ha pasado, hace poco nosotros lo sufrimos, un apagón. Cuando llega el apagón tecnológico, el hombre de hoy es un inválido. Sí, ya sí. no sabe moverse. Los sentidos se han atrofiado. Nuestros abuelos habían apagón y bueno, no pasaba nada. Ahora entra una especie de miedo terrible. Se queda uno sin internet, sin la tele, sin el teléfono, sin lo que sea. Se le corta por cualquier circunstancia. Se le va la batería del móvil y se queda uno como perdido a veces, ¿no? En fin, y dentro de todo esto el coltán. Pues habrá que seguir investigando. Dejamos ahí las piezas, pero al parecer las condiciones... muchos niños son los que entran serpenteando por los agujeros porque el coltán es de difícil extracción. Hay un factor añadido además que en estas pesquisas de este par de semanas me ha pasmado, es que muchos de estos niños mineros no solamente fallecen por las dificilísimas condiciones, sino además hay muchos casos de envenenamiento por radiación. El coltán no es radioactivo,
pero los yacimientos suelen estar, por razones geológicas, muy asociados a yacimientos de radio. Entonces, es muy fácil que el radio ahora mismo no vale tanto, no tiene, se utiliza como es un material de desecho en los yacimientos de coltán, pero está ahí y está emitiendo. Recordemos que Madame Curie, la descubridora del elemento, falleció por el envenenamiento del radio. Y sus cuadernos todavía están hoy impregnados de radiactividad, ¿eh? En la bóveda de París están sus cuadernos de Madame Curie, cuya médula espinal prácticamente, se vino abajo con tanta exposición constante a ese material, a esas radiaciones. Yo sí quería añadir una cosa, y esa parte del coltán, que obviamente, y además con esta música de fondo que es propicia, y es por qué siempre Centroáfrica durante miles de años es el punto de la tragedia. Cuando no era el coltán, fue Leopoldo II, uno de los mayores criminales de la historia, que vemos ahora como la gente que desciende de los reyes de Bélgica siguen gobernando un país, que es algo terrible. Y siempre en Centroáfrica, cuando no fue por los belgas, fue por el coltán, antes fue el antiguo Congo belga. Efectivamente. Entonces es terrible esa maldición en una tierra hermosa, preciosa. Eso sí que se me escapa a cualquier conspiración, a cualquier cosa. Es algo que está ahí y nunca podré explicar. En una tierra maravillosa, nunca la he pisado, por desgracia, aunque algún día seguro que lo haré. Oye, ¿os imagináis cómo pueden ser las disputas empresariales? Eso lo cuenta muy bien Alberto Vázquez Figueroa. Pero ¿cómo pueden ser las disputas por una cosa tan rica, tan apetecible como el coltán? ¿Qué movimientos tiene que estar habiendo ahora que no sabemos entre las grandes compañías? Que no sabemos, y lo que más me asusta, que no somos capaces de imaginar, que no tenemos los mimbres, ni siquiera los más informados, de saber a qué nivel, qué tipo de estrategias, qué tipo de poderes se manejan. Hay una reflexión que sí que me estaba haciendo, porque es que me parecía, estando sentado en la misma silla unas semanas después, es que en el fondo es la naturaleza humana. Hace unas semanas hablábamos de las salitreras de Chile, donde de repente el ser humano, una parte del ser humano, había acudido a depredar un recurso natural de un país y a acoger a sus ciudadanos y a mantenerlos en una situación de semiesclavitud. En el fondo, África, Sudamérica, la historia es tan vieja como el hombre, y da mucha pena que pasen los siglos y las historias se repitan una y otra vez. ¿Os parece? Luego hablamos con los amigos 7640 si tienen preguntas sobre el coltán, que quizá no podamos responder, o quizás sí con lo poco que vamos sabiendo. Pero Milenio 3 es ese programa de 1 a 4 de la madrugada que tiene un único tesoro. No es el coltán precisamente el que impulsa la nave, aunque la tecnología es fundamental, sino generar historias, generar debate, generar que mañana en muchos puntos de España, porque lo sé y también lo sabéis vosotros, mucha gente hable de esto que es. Bueno, eso es un tesoro para los que estamos aquí contando historias. Que haya interés, que haya foco sobre cosas que siempre permanecen olvidadas, que parece que no quieren que sepamos, ¿no? Pero ahora vamos a cambiar el tercio, si me permitís, porque ha muerto un hombre que también tiene algo de leyenda, y variamos de la tecnología más avanzada, más de vanguardia, con ese oro azul que hoy casi damos a conocer, el coltán, con vida tantalio, y vamos a las sotanas. Vamos al Vaticano. Se le llamó exorcista del Vaticano durante mucho tiempo. Fue uno de los primeros que hizo libros sobre demonología que se publicaron en toda Europa. Creo que tenemos su voz, Geray, la voz de Corrado Balducci, un hombre que se enfrentaba al demonio sin ningún miedo y que recopiló casos impresionantes. A los 85 años de edad, el hombre del Vaticano que luchaba cara a cara contra Lucifer ha muerto. Esta es su voz. Non si può più pensare è vero, non è vero, sono veri o sono falsità, ci si crede o non ci si crede. No, oramai ci sono varie considerazioni che fanno dire con certezza che l'esistenza di questi esseri c'è. Non si può dubitare. Magari si potrà dire che su 100 fenomeni ce ne saranno, anche se si dicesse 99 non vero e uno vero, c'è quell'uno che dice che certi fenomeni esistono. Quindi questo è il primo problema, non è più... Dos y 38, decíamos que Carmen se encontraba en otro punto y finalizando ciertas investigaciones. Todo esto, claro, este año va a ser así.
iremos sorprendiéndonos. Ayer estábamos en un bajo tierra, ¿verdad, Juanje? Sí, no vamos a decir dónde. Y en uno de esos lugares densos, ¿verdad? Denso, donde lo que hablaba Paco, la historia, las cosas un poco raras se han ido juntando. De esas cosas raras había mucho Corrado Balducci. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, chicos, ¿qué tal? Se hace raro escucharla por teléfono, ¿verdad? Pues sí, buenas noches, La Carmen. verdad que sí, buenas noches, Carmen. Pues estamos a mí me todos... da mucha envidia, que estéis ahí todos reunidos y no poder estar con vosotros. Oye, ¿cómo se oye Milenio 3 desde fuera? Pues la verdad es que es una experiencia curiosa, porque yo estoy viendo en cada momento, aunque esté lejos de vosotros, cómo y quién va a intervenir. Ya sé con qué va a saltar Juanje, el punto que va a dar también Santiago, y es una experiencia curiosa. Fíjate, se vive de otra manera el escuchar a Paco metiéndose por esas cárceles, el ver cómo cierra esas puertas, cómo de noche en completa oscuridad recorre esos pasillos, se escucha de otra manera. Yo he intentado ponerme también un poco en la situación del oyente, como lo soy esta noche. Buen experimento. Con la luz apagada, mientras esperaba, pues he dejado un poco al lado los libros que tenía a mi lado, me he metido en la cama y he empezado a escuchar cómo se oye Milenio 3 desde fuera. Y es una experiencia curiosa, ¿eh? Allí estamos atentos a mil cosas, a la pantalla del ordenador, a si van bien pues todos los materiales técnicos que tenemos, a si el corte entra. Pero aquí tú te metes en la película que estás oyendo y es completamente diferente, estás viendo esas imágenes. Oye, y un buen actor de esa película, Carmen, sería Corrado Balducci, ¿no? De una película de terror, quizá. Sería un gran actor, Corrado Balducci, el que llamaban el exorcista del Vaticano. Por desgracia nos ha dejado el día 20 a los 85 años. Se ha sabido ahora la noticia porque la familia tampoco ha querido difundirla hasta este momento. Pero lo que sí tenemos de él son muy buenos libros. Fíjate, yo no sé si es casualidad o no es casualidad, pero entre mis manos tengo un libro que se llama Los endemoniados hoy, que precisamente escribió él. Los Corrado endemoniados hoy, Balducci. de portada mítica, ¿verdad? Una portada terrible, son unos ojos de pánico, es simplemente un rostro con unas manos puestas sobre la cara, y los ojos son lo más expresivos, lo dicen todo, es el miedo, es el pánico ante lo desconocido. No se sabe muy bien si es él el endemoniado, la persona que está dibujada en esta portada, o si por el contrario está viendo una figura demoníaca. Corrado Balducci, bueno, mucha gente se acordará de él, y en España se habló por vez primera, yo creo, de él. Bueno, se ha publicado ese libro que tienes tú, que es Los endemoniados hoy, que el título en ya 1965. lo dice todo, ¿no? Del año 65. Pero la gente se acordará de esa experiencia con Paloma Gómez Borrero, que queda con Corrado Balducci, que le entrevista, y Corrado Balducci, Carmen, le dice que cuidado con las cintas y la entrevista que se lleva, porque él ha contado demasiados secretos de alguna forma, ¿no? Y luego pasan cosas. Sí, gracias a Paloma pudimos tener a Corrado Balducci en Cuarto Milenio, le hice la entrevista en su propia casa. Precisamente, además, la contaba ese extraño caso que vivieron juntos, porque después de esa entrevista a un exorcista, pues la verdad es que ocurren cosas extrañas. En el plató de Cuarto Milenio también hemos tenido otros exorcistas del Vaticano, y también parece que la tensión se vive por las cosas que nos están contando. Entre otras cosas, traernos, por ejemplo, los clavos que en teoría expulsaban los endemoniados por la boca. Pues bien, Corrado Balducci, después de darle la entrevista a Paloma Gómez Borrero, le dice, como bien decías, que tuviera cuidado porque a veces el demonio hace de las suyas y no quiere que determinadas informaciones salgan a la luz. Paloma, ya la conocemos como es, se va a su casa, empieza a transcribir la entrevista al cabo de los días, porque primero deja la cinta en su despacho junto con la libreta en la que había apuntado pues varias cosas, como hacemos los periodistas cuando realizamos una entrevista. Y al cabo de los días dice, bueno, voy a coger la cinta y voy a empezar a transcribir esa entrevista. Empieza a buscar la cinta por todas partes y la cinta no aparecía en ningún momento. Empieza a buscar su cuaderno y el cuaderno con todas esas anotaciones que le había dado Corrado Balducci tampoco aparece en ningún momento. Y se da cuenta que entra un pájaro enorme, una especie de cuervo negro, que empieza a dar en la habitación bandazos de un lado para otro de la pared, hasta tal punto que empieza a hacerse sangre y cae muerto detrás de una de sus estanterías. Paloma nos decía que estaba completamente asustada,
nunca encontró esa cinta en la que Corrado Balducci le revelaba algunos casos en los que él había participado, y cuando Paloma te lo cuenta, la situación de cómo lo vivió, la verdad es que era terrible. Carmen, Corrado Balducci también estaba convencido de haber escuchado o visto al demonio en alguna ocasión en los muchos exorcismos que hizo incluso dentro del Vaticano. Corrado Balducci era una persona muy especial y además no siempre estuvo de acuerdo con lo que planteaba la Iglesia. Por ejemplo, él era uno de los demonólogos más conocidos dentro del Vaticano, por eso le llamaban el exorcista del Vaticano, era el exorcista oficial, el que cuando había un caso le llamaban a él para realizar en Roma el exorcismo. Vivió muchos exorcismos, pero decía que tan solo en toda la historia de Italia puede dar como verdaderos 20, con lo cual no es una persona que dijera o viera al demonio por todas partes, al contrario, estudiaba muy bien esos casos, pero sí que decía que de vez en cuando había visto la cara al diablo. Te digo que era una persona especial y además pues un poco adelantada a lo que podemos hablar de Iglesia, porque él creía fervientemente en la vida extraterrestre. En numerosas ocasiones dijo que nosotros habíamos sido visitados por seres de otros planetas, que estaba convencido que los ovnis habían llegado a la Tierra, que había otras vidas en diferentes planetas fuera de la Tierra y que estaba convencido de que no éramos los únicos. Pero que tanto como había seres de otros planetas de fuera, también había de dentro, del mal, del inframundo, de todo aquello que nos lleva a pensar en el demonio, en el diablo. Y él intentaba luchar también desde los medios de comunicación, porque invitó de vez en cuando a periodistas a que estuvieran con él para darle charlas y sobre todo para apuntarles cómo podían distinguir a un endemoniado de uno que no lo era. Qué curioso, Carmen, o sea, fue el primer exorcista después de 2000 años de historia que quiso difundir de alguna manera el arte antiguo del exorcismo. Se ha muerto de muerte natural, no ha habido ningún problema, ninguna extraña. Natural, a los 85 años, ya era una persona bastante mayor, pero bueno, nos ha dejado muchos libros, muchos tratados, porque más que libros, yo entiendo que para la persona normal que se acerca a estos libros son un poco densos. Claro, son tratados de demonología en muchos casos, ¿no? Totalmente, son tratados de demonología, desde los diversos pasos que él daba para comprobar si era una obsesión demoníaca, una posesión. Había además tratados como rock satánico, adoradores del diablo, en los que él también estaba convencido que el rock tenía mensajes subliminales y que esos mensajes pues eran malignos, que llevaban sobre todo a acercarse al mal. Bueno, teorías desde muchos puntos de vista, pero también una persona que sabía mucho, un teólogo, un filósofo, un jurista, porque no era varias carreras. Sí, tenía varias carreras, era una persona muy culta, hasta tal punto que el Vaticano en 1999 le encarga que realice el nuevo ritual romano, que sabéis que en ese año, pues en vez de estar en latín, se tradujo a diferentes ¿Y eso idiomas. lo hizo Corrado Balducci? Sí, eso lo hizo Corrado Balducci para precisamente que los sacerdotes pues modernos de hoy en día, más jóvenes, se acercaran a ese ritual romano desde un punto de vista no del latín, sino en diferentes idiomas, para que así fuera más fácil realizar el exorcismo. Pues Carmen, ¿qué te parece si en pequeño homenaje común aquí de la nave del misterio a un hombre valiente, sin duda alguna, porque no solo es que sea exorcista, que además con esta música que está poniendo Yeray ahora, me lo estoy imaginando, con la sotana y llegando al el exorcista del Vaticano, ahora el relevo de alguna forma, nuestro querido y buen amigo Gabriel Amorth, y que dure mucho, por supuesto. Pero Corrado Balducci, incluso el aspecto físico, ¿verdad?, era muy parecido a Max von Sydow, el actor que encarna al exorcista en la película. Claro, la sensación que tenemos es que podríamos hacer ese pequeño homenaje diciendo, ya que estamos votando libros, pues un libro que tiene que quedar también por ahí, por lo menos en la memoria colectiva, aunque el voto no sirva, es sin duda Imaginaos, ¿no? Imaginaos, Santi Juanje, lo que pudo ser, ¿no? Año 65, un libro convulsiona Italia, Francia y España, una portada, unos ojos desorbitados, los endemoniados hoy. Pues ahí tenemos la ficha de Corrado Balducci. Carmen, muchísimas gracias y la próxima semana aquí en la nave del misterio, ¿eh? La próxima semana prometo que ya estaré allí. Algún día os contaré las investigaciones que estoy siguiendo. Por el momento vamos a dejarlas
ahí ocultas, no diremos nada más, pero bueno, un día saldrán a la luz Iker y creo que van a ser interesantes. Como tantas otras cosas que saldrán a la luz este año, lleno de emociones. Un beso, Carmen. Un beso muy fuerte. Vaya personaje, Corrado Balducci. Ahora, sin solución de continuidad, Santi, me vas a hablar en tu maravillosa sección, que además sé que tiene muchos adeptos, y no me extraña, porque yo soy el primero que me quedo aquí embobado. ¿De qué me vas a hablar tú dentro de unos minutos? Pues te lo voy a dejar solamente con una frase que dijo un gran hombre. Simón Wiesenthal, el más famoso cazador de nazis del mundo, el hombre que consagró su vida a dar busca y captura a los hombres que habían exterminado a su pueblo, el pueblo judío, dijo de la organización de la que vamos a hablar: son peores que la Gestapo. ¿De quién pueden decir eso? Pues quedan, no sé, 10 minutos para saberlo, porque Santi a la vuelta vendrá con su dossier, con su piano, con ese piano cadencioso, con esa sensación de que hay muchas cosas que no encajan. El coltán podía ser perfectamente una parte de la sección, Santi, sin duda alguna. Pero ¿de quién habla Wiesenthal cuando dice eso? Vamos a descubrirlo. Ahora, eso sí, paseo por la historia, por lo que ha sido noticia. El boletín informativo eterno. Lo hace Nacho Ares. Viene desde el inicio del tiempo. Y hay hallazgos y descubrimientos y cosas nuevas. Boletín de la historia, Nacho Ares. Arqueólogos británicos han señalado, gracias a las dataciones realizadas por el carbono 14 en restos humanos, que las primeras piedras del monumento de Stonehenge fueron erigidas seguramente en el año 2300 a.C., es decir, 300 años después de lo que siempre se había dicho. Las nuevas excavaciones realizadas en el lugar, las primeras desde el año 1964, han demostrado que los bloques de piedra fueron trasladados desde casi 250 kilómetros, lo que supone uno de los logros tecnológicos más grandes de la prehistoria. Los especialistas han señalado además que el milenario monumento megalítico fue un lugar de peregrinaje y sanación. En las excavaciones han aparecido cientos de pequeñas lascas de piedra que los arqueólogos han identificado con una suerte de encantamientos o amuletos dejados por los peregrinos. En declaraciones a la cadena de televisión británica BBC, el profesor Timothy Darvill de la Universidad de Bournemouth ha señalado que las ofrendas aparecen en todos los periodos de la historia. Hemos encontrado agujeros con depósitos que van hasta el siglo XII. Retroceden a la época romana y a la prehistoria. Esto demuestra que las piedras del lugar se emplearon todo el tiempo. Una gran cantidad de restos humanos hallados en tumbas cercanas a Stonehenge poseen señas de pertenecer a personas gravemente enfermas, y un estudio de sus dentaduras prueba que aproximadamente la mitad de ellas no eran nativos del área. El Museo de Ciencias Naturales de Viena está de celebración. Hace exactamente un siglo que fue descubierta en la localidad austríaca de Willendorf, a unos 70 kilómetros al noroeste de Viena, la famosa Venus que lleva su nombre. No son raros los ejemplos que se han encontrado de este tipo de figuras en Europa. Nos habla de ello José Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira. Esas figuras femeninas se han hallado en el Paleolítico Superior con antigüedad de entre hace 25.000 y hace 12.000 años, pues en Siberia, en Rusia, en Centro Europa, en Austria, en Checoslovaquia, en Alemania y en Francia. Bueno, responden a una idea, no son retratos y responden a algún tipo de idea, y alguna son la representación de una idea trascendente, pues en relación con el papel de la mujer, con lo que es exclusivo de la mujer, que es la capacidad de engendrar vida y de engendrar a otros hombres, a otras personas. Esta pieza de 11,5 centímetros, esculpida en piedra caliza muy porosa de tipo olítica, debió de estar cubierta de ocre rojo, pigmentación que solamente ha conservado en muy escasas partes de su anatomía. La Venus de Willendorf ofrece la imagen de una mujer muy gruesa, completamente desnuda. No tiene rasgos faciales y sobre la cabeza solamente se ve una especie de gorro, una peluca formada por trenzas o un complicado peinado que parece cubrirle por completo la cabeza. Al sur de los Pirineos, en la península ibérica, no se ha hallado ninguna de estas esculturas femeninas. En Altamira, por decir algo, ya que hablo desde el Museo de Altamira, pues con todos los centenares de figuras que hay,
solo hay un grabado que puede ser interpretado como una silueta femenina un poco relacionada con este tipo. La Venus de Willendorf, además de ser la primera descubierta, es la que ha llegado hasta nosotros en mejor estado de conservación. Ramsés II, uno de los faraones más longevos de la historia de Egipto y sin lugar a dudas uno de los más prolíficos en la cantidad de monumentos, cuenta desde hace pocos días con un nuevo templo y una nueva estatua colosal. En la ciudad de Tel Basta, la morada de la mítica diosa con cabeza de gato Bastet, los arqueólogos han descubierto la cabeza de un coloso de Ramsés. El busto de granito rojo ha perdido la nariz y la falsa barba de los dioses. En la actualidad, los arqueólogos egipcios continúan buscando otras partes del coloso. Ramsés II gobernó Egipto en el siglo XIII antes de nuestra era. Bajo su mandato se levantaron templos tan famosos como el de Abu Simbel o las partes más conocidas de la decoración de la sala hipóstila de Karnak. Hola, soy Juan Ignacio Cuesta, periodista, y el libro que más ha influido posiblemente en mi vida y además porque es una fuente inagotable de lecciones es posiblemente El Conde de Montecristo. Es una novela iniciática, una extraordinaria novela iniciática, muy bien escrita, que nos lleva por un recorrido por la mente humana en aspectos como es la venganza, como es la justicia y como es también la adquisición de conocimientos. Un libro muy importante, indudablemente, porque además no solamente trata estos aspectos y otros bastante interesantes, sino que la propia personalidad de Edmundo Dantes, el propio Conde de Montecristo, es el reflejo de alguien que sale de la nada para llegar a comprender, cosa que normalmente lo que solemos hacer las personas a lo largo de nuestra vida. Un libro muy interesante que creo que merece la pena leer y además degustarlo y no quedarse con los aspectos frívolos que tiene, que son muchos, pero que son los que se han resaltado habitualmente de este libro, que por cierto nunca ha podido ser llevado a cine en condiciones. Esa es mi recomendación. 2:56 y nos queda una hora y la verdad es que nos encanta hacer la radio y hacerla con vosotros y para vosotros. Cuando nos encontramos por ahí investigando a gente que también le gusta escucharnos, pues en fin, tenemos que dedicar minutos a lo que vosotros decís, que a veces es mucho más afinado que lo que nosotros comentamos. Carlos, compañero. Muy buenas de nuevo, Iker. Buenas. Pues siguen llegando muchos mensajes sobre cárceles en España y, por ejemplo, nos comentan... Ha habido un mensaje que te ha impresionado, ¿no? Especialmente. Sí, mucho. Nos lo enviaba al correo electrónico Tomás y nos decía que él hacía la mili en Jaca y después le destinaron a un refugio militar al lado de Candanchú. Se llamaba Rioseta. Allí murieron sepultados por una luz toda una compañía de militares. Yo nunca había tenido experiencias así ni las he vuelto a tener y hace ya 16 años que me licencié. Pero allí había algo. No nos atrevíamos a ir nunca solos a ninguna estancia y alguna noche incluso nos juntábamos todos en la misma habitación por los ruidos que se oían. Se iba la luz, la televisión se encendía y apagaba o cambiaba de canal y no tenía mando a distancia. En fin, que 10 personas vean, oigan y sientan el pánico no es algo que imagine alguien. A ver, Candanchú dice, se escribía Tomás, ¿verdad? Sí. Se llama Rioseta, dice. A ver si nos pueden dar la clave porque yo, claro, todo esto por la fecha, tiene 16 años. Es que me recuerda a Cerler. Yo pienso que es Cerler. El caso Cerler. Sí, sí. Uno de los casos más sobrecogedores de la historia. Y que, por desgracia, el ejército no me dio permiso para llegar hasta el final porque había unos testimonios y unas cosas increíbles que contamos ya alguna vez en Milenio 3, en Cuarto Milenio, pero que no hay cosa más que me gustase más que coger el coche, un equipo de rodaje, irme allí otra vez una semana a investigar el caso. Y era la luz, Juanje, los cadáveres puestos en el secadero y fenómenos a partir de entonces. Bueno, es al año siguiente realmente cuando empiezan los fenómenos. El año siguiente del fallecimiento por la luz es cuando empiezan los fenómenos que duran como de una forma fuerte, como unos 3 meses, cuando a nivel público además, los militares nunca reconocen que hay una investigación, pero sí que salen en los periódicos. Yo tengo en casa archivado toda la prensa de la época en la que dicen que se está investigando. Hasta que los propios sargentos hablan de fenómenos en Cerler. Bueno, me lo hablan a mí. Solamente el general Lucas es el que dijo que todo el mundo callado
y salió públicamente en prensa diciendo todo lo que dicen ustedes es mentira, son rumores y tal. Pero te aseguro que de mentira nada. Incluso hablé con una persona de la inteligencia militar que era el encargado de hacer el informe para los militares, y hablé con esa persona, pero no puedo dar nombres porque el ejército de tierra no me autorizó. Los dos querían hablar, tanto de inteligencia como la persona que era un suboficial que yo entrevisté. Lo que está claro es que hay muchos testigos que hablaban de taquillas que se abrían y se cerraban, presencias, y los propios soldados hablaban de esos alpinistas que fueron dejados unos días ahí, evidentemente, era el refugio de montaña, y todos acusaban a que ese era el motor que iniciaba todo el fenómeno. ¿Y qué? Pero imagínate el testimonio que yo recogí una noche. Varios no, me lo cuentas ahora. Vale. Me lo cuentas ahora, ¿vale? Dejamos esta maravillosa música, luego cambiaremos el tercio y también Carlos seguirá con mensajes. Y el misterio del dossier del amigo Santi Camacho. ¿Y eso del acelerador de partículas y el fin del mundo? ¿Y lo que ha pasado en Málaga? Ese sonido provocado por 2 aviones, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Málaga entera nos llamaba prácticamente para decirnos, oye, ¿sabéis algo? Bueno, sabemos algo. Lo contamos en 5 minutos después de los compañeros y las noticias.